Buenas noches, chicos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ya cogió las diapositivas. Eh, Les mentí, no era culto de jóvenes, es una exposición que tengo que hacer. No, mentira. Sí y no, sí es culto de jóvenes y también sí es una exposición. Les cuento, actualmente como estoy siguiendo una maestría en el seminario donde estoy estudiando, en el Instituto Rumiñahui, a que vean. Entonces, como siempre sabe, siempre hay un profesor cargoso, siempre hay alguien que… Entonces nos pidió que hagamos una exposición sobre un tema de los que nos están dando. Y dije, hay culto de jóvenes, de paso me tocaba predicar hoy día en el ayuno, por eso el outfit. Entonces, aprovechando lo uno, aprovechando los otros, quería hacer las dos cosas, la enseñanza de los jóvenes y la exposición que tengo que dar, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero hoy día poder hacer. Amén. Entonces, vamos a orar, que el Señor nos guíe este tiempo. Podemos ponernos de nuestros pies, cerrar nuestros ojitos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, porque nos has dado fuerza, Señor. Aquellos, Señor, chicos, chicas que han estado ayunando, clamando, Señor, aquellos que han dispuesto también su corazón estar aquí, buscar de tu rostro, conocerte, Señor. Que tú seas hablando a sus mentes y corazones, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú nos guíes, mi Señor, que tú seas el que tomes el control y nos ayudes a hacer tu voluntad. Bendíganos, guárdanos, te lo rogamos, te lo pedimos, mi Señor, habla nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, chicos. Este tema es, como decía, de quien les habla el estudiante Raúl Sánchez, para la materia de la Biblia y el Antiguo Oriente Medio en la carrera de Estudios Bíblicos e Innovación Pastoral del Instituto Rumiñahui. Y vamos a ver el tema de Moisés en su contexto histórico-cultural, es decir, del Imperio Nuevo Egipto, y cómo Moisés fue guiado por el Espíritu de Dios. Pueden ir alternando diapositivas, cámara, para que no digan que no salí. Entonces, en el contexto del Antiguo Oriente Medio, ¿por qué es importante? Porque cuando, recuerden, Moisés creció, su vida fue en Egipto, que en ese entonces históricamente se le puede llamar como el nuevo Imperio Nuevo Egipto, ¿ya? Del siglo 6 al siglo 11. Es ese periodo de tiempo. En ese se cree que más o menos era la dinastía de faraones, la dinastía número 19, que posiblemente era el faraón, era Ramsés II. Si alguien ha visto las películas del Éxodo de Faraón, se habla de él, y algunos incluso lo hacen ver como que es hermano de Moisés. Eso no tenemos certeza, pero es interesante tenerlo en cuenta. Las características de esa época, de ese contexto, es que Faraón no era cualquier persona, no es que fuese simplemente como el presidente ahora de una nación o el rey, no, para la gente y la mentalidad de ese entonces, Faraón era como Dios encarnado, como el Dios verdadero. Por eso había una especie de igual de adoración a los faraones, por eso sus muertes no era cualquier cosa y venía todo esto de los sarcófagos. Entonces ellos eran muy, muy valorados, adorados, venerados. Este imperio egipcio creció no de la nada, sino de una fuerte esclavitud, lo cual coincide con la realidad bíblica de que Egipto tenía de esclavos a los israelitas. Entonces, gracias a esa posición esclavista es que creció ese imperio, de la explotación de las personas. Y sus creencias en ese entonces era un politeísmo. Ellos creían en varios dioses, creían en diversos dioses, ya sea dioses zoomórficos, es decir, que creían que sus dioses tomaban ciertas formas de animales. Creo que todos hemos visto fotos, ¿no? El que jugó Age of Mythology me entiende.
También tomaban forma antropomórfica, algunos era forma de seres humanos. Entonces ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, pero también creían en estas cosas de la magia, de los rituales, se apoyaban en eso. Y de ahí que con todo esto en contexto lograban, a través del miedo religioso, del miedo del faraón, del poder explotador, a través de los esclavos, construyeron grandes ciudades, como fue la de Pitón y Ramsés, ciudades de almacenamiento de granos, que se describe, por ejemplo, en Éxodo 1:11. Eso en cuanto al contexto histórico. Introduciendo un poco también el tema de Moisés, ¿qué espero al compartirles esto? Primero, mostrar ese llamado de Moisés y cómo él fue guiado para liberar al pueblo de Israel. En el proceso demostrando que lo que dice la Biblia es verdad, porque también la materia que les digo tiene que ver con contrastar la realidad histórica de esas sociedades con la Biblia. Porque hay mucha gente, incrédula, estudiosa o no, que va a cuestionar la narración bíblica como un mito, como una leyenda, como una fantasía, como algo que se inventó así porque así, cuando no es así. De tal manera que también quiero corregir cómo la Biblia corrige los pensamientos de esa época y lo hace desde una perspectiva bíblica. Y cómo todo eso concluye en Jesús, en la historia de la redención. Y ahí puse dos imágenes. La que ven más abajo es la estela de Meret Neftah. Esta data más o menos del año 1280 a.C. Y esta es muy valiosa porque es una de las primeras menciones extra bíblicas del pueblo de Israel. Ahí se nombra al pueblo de Israel, los egipcios, no la Biblia, en el periodo que aparentemente coincide con el periodo que se cree que fue el Éxodo. Es decir, que los propios egipcios registraron que existía un pueblo llamado Israel. Ni siquiera, eso es genial, no dice ni siquiera nación ni reino, porque hasta bíblicamente no eran como tal eso, eran meramente aún un pueblo. Recuerden cuando entraron a Egipto, venían siendo una familia numerosa, sí, pero no dejaban de ser una familia, por lo tanto era un pueblo. Y es genial saber que hay una evidencia bíblica o una evidencia extra bíblica, como es esta estela de Menenfat. Y lo que ven a su lado, más al lado derecho, al ladito, es en cambio el papiro de Ipuro. Este papiro, en cambio, no se tiene del todo certeza de qué época es, pero lo interesante de este papiro es que habla cosas que parecieran coincidir con lo que fue el Éxodo. Habla de cosas, por ejemplo, que en algún momento el Nilo se volvió sangre. Habla un momento en de que hubo una especie de masiva salida de esclavos. Habla de que la tierra quedó como que devastada, que coincide con las plagas de langostas, de los meteoritos. Habla de todo eso, habla de cómo hubo una especie de caos social y todo coincide con las plagas que habla en el Éxodo. Y son los egipcios mismos quienes están narrando eso. No es algo bíblico, es algo que los egipcios en su época lo escriben. Lo cual, no de total certeza, pero es una prueba de que los egipcios estuvieran dispuestos a guardar algo que tiene concordancia con las plagas de Egipto. Ahora, una comparación entre la perspectiva bíblica que se presentó con Moisés al pueblo de Israel y una perspectiva de lo que creían en esa cultura antigua de los egipcios y pagana. Primero, la diferencia es clara, como dijimos, los egipcios tenían muchos dioses, pero cuando uno estudia esas culturas, esos dioses por lo general eran manipulables, que le dabas un sacrificio, que estabas en su templo y podías controlarlos, o que a la vez al ser varios dioses, ellos estaban siempre peleándose los unos a los otros. Ya no sé cuántos es similar, por ejemplo, no sé a quienes les gusta igual la historia de la mitología griega, mitología nórdica, todo eso, cuando hablan, siempre son los dioses peleándose, siempre son los dioses que el uno contra el otro, que no se caen bien,
caen hasta en cosas carnales, que un dios le embarazó a la otra, o a otro ser vivo, un ser humano, es locura, pero no se llevan bien. ¿Y qué viene Moisés, que trae a Israel un cambio total? Dice, primero, no tenemos ese montón de dioses, sino que para nosotros hay un solo Dios, el cual es santo, el cual es no manipulable, porque Él se presenta. Eso es lo que va cambiando. Cuando en otro aspecto, la naturaleza, ellos creían que la naturaleza eran dioses, ¿ya? Que el río Nilo era un dios, que el sol era otro dios, que la luna era otro dios, que la tierra era otro dios, todo eran dioses en cuanto a la naturaleza. Igual, como eran dioses, o son manipulables o se pelean entre sí. Y por eso de cada dios hacían sus templos y hacían sus rituales, sus sacrificios. ¿Qué trae en cambio el Dios de Israel? Dice que las cosas creadas no son nada dioses, sino que ese único Dios que existe controla esas cosas creadas. Y por eso las 10 plagas son geniales, porque es una muestra de ese poder de Dios sobre la naturaleza, sobre la creencia de ellos que esos eran sus dioses. La plaga de las tinieblas, ellos creían en el dios sol, nada que ver, les hace a un lado. El Nilo que se vuelve sangre es una metáfora de decir, mira, mi Dios mató a tu Dios. Se estaba enfrentando Dios a estos dioses otra vez, entre comillas, mostrando que en realidad no eran dioses, porque no pudieron hacer nada contra Dios. En cuanto a la ley, que más adelante, cuando ya salen de Egipto y están en el monte Horeb y Moisés trae las tablas, igual muestra que las leyes que existían en las culturas antiguas como Egipto, igual eran manipulables. El fin era hacer que la gente viva en orden para que el faraón esté tranquilo y en paz. O sea, todo era jerárquico, por cierto, no sé si lo mencioné, pero seguro ya lo dijeron alguna vez en historia. Era una estructura piramidal donde el faraón estaba a la cabeza, luego la clase sacerdotal, militar, artesanos y por último los esclavos. Entonces las leyes también eran pensadas así, para darle poder al que más alto estaba y que todos lo obedezcan a él. Pero luego viene Dios y no hace eso, no hace leyes para que Moisés sea el privilegiado, que era el líder. Hace leyes para entrar en un pacto de relación amorosa. Crea leyes para que entre el prójimo haya una sana convivencia de amor, de respeto y de paz, de respecto con Dios y respecto contra los seres humanos. Que los 10 mandamientos es muy evidente en eso. Y en cuanto a la historia y de la mayoría de civilizaciones antiguas, siempre es cíclica, porque como ellos se basaban en la naturaleza, ellos siempre observaban que había una estación, yo que sé, de invierno y otra de verano, que a veces salía el sol, otras se ponía el sol, salía la luna, siempre su mentalidad era esta, cíclica. Y así, si uno estudia las mitologías de los dioses, de las civilizaciones, siempre es así. Como que el uno se pelea con el otro, le gana y luego es derrotado y luego revive y cosas así. Nunca se acaba. Pero en cambio, y sin un fin. Pero en cambio, Dios les muestra una realidad lineal que les presenta desde el inicio. Yo soy el Dios, le dice a Moisés en Éxodo 3, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre he tenido un propósito con ustedes y con la humanidad. Y tengo un propósito de redención, una historia lineal que tiene un fin, no que se repite, y redentora, que Dios quiere salvarnos, que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Entonces todo eso les estaba haciendo cambiar de mentalidad, que por eso también fue que se escribe el Pentateuco, el Antiguo Testamento, porque tengan en cuenta que ellos salen de Egipto y sus mentalidades seguramente estaban como nosotros igual. ¿Cuántas cosas no nos lanza el mundo a través de las redes sociales, de los influencers, del YouTube, del TikTok? Lo mismo pasaba a ellos. Y Dios tiene que hablar a través de Moisés, a través de la ley, de los profetas, para cambiar su mentalidad, purificar su mentalidad. La otra que quiero es una comparativa redentora entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Cristo de manera más gloriosa. En el Éxodo nos muestra, en verdad, Éxodo 12, cómo se llamó la última de las plagas, ¿no? Venía que era la muerte de los primogénitos y ellos debían sacrificar un corderito y poner su sangre en el dintel de la puerta.
en los bordes de la puerta de la entrada, y cuando pasara el ángel de la muerte, pues iban a sobrevivir sus hijos y ellos, y los que no tuvieran eso, los egipcios, iban a morir sus primogénitos. Esa figura la tomará luego la palabra y va a decir en Juan 1:21, Juan el Bautista va a decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra Cordero de Dios suele ser usado en esa figura del Cordero de la Pascua. Con esto nos muestra la Biblia que Jesús es mayor que ese éxodo y que esa Pascua. Pablo va a decir también: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Jesús y su sangre trae mayor redención que lo que trajo a Egipto la sangre del Cordero. Que Jesús también va a demostrar que es un profeta mayor. En Deuteronomio 18, ya en los últimos tiempos de Moisés, él va a decirle al pueblo: tranquilos muchachos, algún momento va a surgir otro profeta mejor que yo, al cual le van a escuchar ustedes, y Dios les va a traer. Y cuando venga Jesús, su muerte, vida y resurrección, el autor de Hebreos en todo el capítulo 3 va a decir: Jesús es mejor que Moisés, porque va a decir: Moisés era siervo de la casa, era servidor de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, Él es más grande, su voz es más valiosa. Entonces Moisés hizo su papel de liberar a Egipto, al israelita de los egipcios, pero Cristo nos libera del pecado. Él es un mayor profeta. Moisés dio una ley externa que no pudieron vivirla, y en Cristo Dios pone su ley en nuestros corazones, que nos transforma, que nos cambia. Y también hay un nuevo éxodo. Mientras Moisés fue el que guió al pueblo para que sean libres de la esclavitud y ir hacia la tierra prometida, Pablo va a decir en Colosenses 1:13 que Cristo nos ha redimido de las potestades malignas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Todos aquí hemos hecho un éxodo, lo que hemos creído en el Señor. Salimos del pecado, del mundo, de la maldad, y corrimos hacia el reino de Dios. Jesús nos trae un mejor y nuevo éxodo. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos sacar de eso hacia nosotros? Primero, que Dios es soberano en la historia. Dijimos que el faraón era el duro de los duros de esa época, el mandamás de todo, el que tenía todo el poder, y eso no importó para nada para Dios. Él pudo hacer todos sus esfuerzos, pero al final Israel salió de Egipto. Y eso nos muestra en este mundo actual, donde puede haber gente poderosa, gente haciendo daño, gente que no le importa a los demás, que explota a los demás como Faraón. Tarde o temprano Dios va a ejercer su justicia, en esta vida o en la porvenir. Que en todo medio de esas estructuras de poder opresivas, malignas, hay esperanza. Nos muestra una crítica a la idolatría anterior, podemos traerla a nuestra actualidad. Ellos confiaban, Egipto, su gran poderío se lo debían bastante al río Nilo. Era lo que hacía que su tierra sea muy fértil. Tengan en cuenta, si lo tienen presente, Egipto y esas regiones son desérticas. Por esa región especial de Egipto con el Nilo, los hacía ellos prósperos, los hacía que pudieran tener productos, sembríos. Pero la plaga de sangre al río Nilo muestra que confiar en el poder material es en vano. Y a veces podemos tener esa idolatría igual, pensar que hay ciertas cosas en nuestras vidas que nos dan confianza en lo material, pero eso es pasajero, eso es incierto. Desafía el estatismo o el poder ejecutivo en la figura del culto al faraón, que eso también es muy bueno, porque como cristianos siempre hay estas veces peleas entre los políticos y quién está en el poder, y que si el uno o el otro el candidato y lo que sea, hablando de que mañana votamos. Y esto me muestra eso, de que Dios no le importa igual nada de eso, porque al final Él tiene el control. Al final es el que dice la palabra igual: Él quita y pone reyes. Es el último al que nos debemos. Que los políticos, que Faraón, que el que sea,
que los empresarios, que los revolucionarios, que nadie de ellos nos da esperanza, que su poder es vano frente al poder de Dios. Por de tal manera esa adoración al faraón es necia. Es necio ser alguien fanático de alguno u otro político. Y luego nos muestra esa autosuficiencia, porque en medio de las plagas, con todo faraón y su corte de magos, querían aún luchar. ¿Ya? Ellos confiaban en esos poderíos. Y hoy tal vez en nuestra generación, tal vez no hay mucho de eso, no en el sentido de que creo que aquí no hay muchos tal vez confiando en magia, en hechizos. No sé cuántos han ido aquí a hacer una limpia o yo qué sé. Creo que realmente pocos, no sé, o cuántos dicen amén, no sé. Pero tal vez sí vivimos una época donde la gente va a decir, tú manifiéstalo, tú decláralo, tú decrétalo, que qué signo eres, que no sé qué, que Mercurio está retrógrado y no sé qué cosa. Y igual todo eso es vano, porque los magos de Egipto no pudieron nada, que querían repetir las señales de Moisés y no podían, o las señales de Dios se comían a las señales de Moisés. Cuando quisieron hacer la serpiente, Moisés lanzaba su vara, se hacía una serpiente, y los egipcios, que más que seguro no es que era magia, ¿ya? ¿Han visto los ilusionistas 1, 2? Ya va a salir la 3 creo. Al final son trucos, ¿ya? Entonces yo creo que eso era igual, o sea, ellos no era magia real. Creo que existe magia maligna, hechicería, pero yo creo que ellos mentían. Pero al final no importa, porque la serpiente de Moisés se comía la serpiente de los magos. Entonces el mundo puede tener esos poderes malignos, pero son inútiles ante el poder de Dios. Por eso no debemos depender de ellos. La otra aplicación es la guía del Espíritu Santo. Por un lado, Dios guiaba al pueblo a través de columnas de nube, de fuego, era visible, pero externo. Pero en el Nuevo Testamento la palabra va a decir que ahora ya no hace falta guías externas, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios está guiándonos dentro de nosotros. Va a decir la palabra que si somos hijos, si el Espíritu Santo vive en nosotros, somos hijos de Dios. Que aquellos que son guiados por Dios que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Mientras de alguna u otra manera había una presencia hasta cierto punto visible, con Moisés, que hablaba en teoría cara a cara, aunque no completamente, porque Moisés hubiera quedado chamuscado. Ahora Dios mismo habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos guía a toda verdad. En Números 11, 17, 25 pasa algo interesante, algo loco, que es que como que el Espíritu de Dios se derrama sobre varios líderes de Israel y ellos empiezan a profetizar, y Moisés dice, ojalá, algunos se sorprendieron y dijeron, mira Moisés lo que pasa, y Moisés más bien le dijo, qué genial, ojalá todos fuéramos llenos de ese Espíritu. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no esperamos eso, porque ya se abrió esa época del Espíritu Santo. Desde Pentecostés en adelante todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Él es el que nos va dirigiendo, cambiando. Y Él nos va guiando, así como guió al pueblo en medio de desiertos, nos guía ahora el Señor en medio de dificultades. Y termino, el mismo Espíritu que guió a Moisés por el desierto, hoy guía a los hijos de Dios por el camino de fe, pero aún más grande que en el pasado. Todo lo que le hemos compartido, chicos, como digo, es parte de la materia que recibo, pero sí es muy valioso cuando uno estudia y profundiza desde la perspectiva de las culturas antiguas, porque uno se da cuenta que lo que Dios muestra transforma la sociedad, cambia las malas ideas del mundo, y trayéndonos a nuestra actualidad, no somos tan distintos. Tal vez pensemos que las culturas antiguas eran retrógrados, eran loquitos, pensaban otras cosas, pero no somos realmente tan distintos a ellos como sociedad.
Tal vez no tengamos faraón, pero a veces un influencer se puede volver un ídolo, un político se puede volver un ídolo, un estatus se puede volver un ídolo. Tal vez digamos, no, ahora ya no somos tan tontos como antes, no creemos en los dioses, no creemos que la tierra es Dios, que la luna es Dios, ya sí. Pero pensamos que el dinero es un Dios, que la profesión es un Dios, que una relación es un Dios. No somos tan distintos a veces. Y todo eso ya el Señor les decía a través de Moisés, y en Jesús es todavía más claro. Y si Dios otra vez guió al pueblo de Israel, con más razón ahora en el nuevo pacto, Dios nos va a guiar a nosotros. Amén. Podemos ponernos de pie para orar. Si alguien quiere consultar, debatir, ahí les dejo las referencias. ¿Ya? Damos gracias al Señor por este tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar este tiempo. Esperemos que saquemos 10. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo que has hablado en nuestras vidas, que nos has mostrado a través de la historia de Israel, en Moisés, cómo combatiste este imperio, Señor, que iba en contra de ti, como fue el nuevo imperio egipcio. Como tú, Señor, mostraste que todos esos dioses falsos eran nulos, como los dioses falsos que tal vez ahora tengamos como mundo, como sociedad, que tú eres el único Dios verdadero. Que nos muestras, Señor, que a pesar de esos poderes estatales, de reinos, Señor, malignos, tú eres el rey sobre todas las cosas y que nadie puede hacerte frente. Que al final tú liberas, salvas a tu pueblo y le haces justicia. Que tú, al igual que Israel, tienes misericordia de nosotros y nos has salvado en Cristo. Que tú eres el Cordero Pascual Jesús, cuya sangre derramada nos libra de la muerte. Que tú, Señor, como Moisés, nos has sacado, Señor, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, y nos has llevado al reino de tu amado Padre. Gracias porque nos has dado tu ley, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestros corazones. Gracias porque no somos guiados ya tal vez por una nube de fuego, sino por el fuego de tu Espíritu que arde en nosotros y nos guía a hacer lo correcto. Gracias, Señor, porque tú nos guías a la verdad, como guiaste al pueblo de Israel del desierto a la tierra prometida. Queremos en tu gracia alcanzar esa verdadera tierra prometida de descanso que es la patria celestial, que tú nos guíes. Bendiga la vida de cada uno de los jóvenes aquí presentes. Reitero, Señor, aquellos que están ayunando, fortaléceles, anímales a aquellos que aún no han ayunado, Señor. Mañana que continuamos, Señor, ministranos y guíanos, Señor, que podamos aprovechar en tu gracia la juventud mismo que nos has dado, Señor, que tal vez muchos ya de edad, ancianos o por enfermedades ya no pueden hacerlo. Que podamos aprovechar los tiempos, Señor, estar unidos como iglesia, tener un mismo sentir, apoyarnos unos a otros, Señor. Gracias por la enseñanza, gracias por lo que tú nos has dado, Señor. Bendiga nuestras vidas, mi Dios Todopoderoso. Como nos has traído con bien, llévanos con bien y guárdanos de todo mal. Gracias te damos, Padre, por todo, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, chicos. Dios bendiga sus vidas. No hay refrigerio porque estamos en ayuno y no queremos tentar a los que sí están ayunando. Entonces por eso no hay. Entonces nos vemos, chicos. Les invitamos mañana al ayuno.